Get great deals throughout the store at Safeway. This week at Safeway, get mega packs of bone-in USDA choice beef, New York strip steaks for $5.97 per pound with digital coupon. Limit 2 packages. Plus, Haas avocados are 10 for $10. Member price. Also, this week at Safeway, mix or match 12 packs of 12-ounce cans or 8 packs of 12-ounce bottles of Coca-Cola, Pepsi, 7-Up, or Dr. Pepper are buy 2, get 3 free. Limit 3 free items. Member price plus CRV. Visit Safeway.com or head in store for more deals. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Hola, bienvenidos a un episodio de Hagamos un Trueque. Ahorita, en estos momentos estamos viviendo una época de pandemia. El home office se ha puesto en boga. Ha incrementado el número de profesionistas que están trabajando desde casa. Sin embargo, a nivel mundial, iba creciendo esta estadística. En México, por ejemplo, 75% de los profesionistas consideran que trabajar desde casa mejora su productividad. 48% dejarían su empleo actual para poder trabajar desde casa. 49% se cambiaría de empleo si le dieras la posibilidad de trabajar por objetivos y no cumplir un horario. Ahora que nos reintegremos a nuestra vida cotidiana, tú o tu empresa estarían dispuestos a trabajar en home office como actualmente lo va a hacer Facebook o Google. Invitamos a Romina Gallá. Ella es economista y experta en comercio de bienes y servicios desde Argentina. Esto es Hagamos un Trueque. Bienvenidos. 2.7 billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y Hagamos un Trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos en Hagamos un Trueque. El día de hoy tengo una invitada internacional, viene de Argentina y ella es Romina Gallá. Bienvenido, Romy, ¿cómo estás? Muchas gracias, Daniela, por la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Vienes haciendo home office desde Argentina. Pues aquí, después de la pandemia, o ahorita mientras estamos en la pandemia, a todos nos tocó hacer home office y por eso creo que un tema esencial es el home office, ¿no? Beneficios y riesgos. Entonces, Romy nos va a platicar un poquito de por qué deberíamos de hacer home office, Romy. Bueno, yo les cuento un poco. Hace 12 años que hago home office, o sea, desde bastante antes de la pandemia. Realmente es algo que me gusta mucho y siempre ando como evangelizando en este sentido, tratando de convencer a la gente. Ahora la pandemia me está ayudando. No, pero realmente creo que el home office tiene muchísimos beneficios, tanto para las empresas como para los trabajadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de las empresas, ahora, antes de la pandemia, las empresas tenían la mayoría, ¿no? Obviamente depende del sector, de la actividad del país, pero muchas empresas tenían el home office como un beneficio para empleados en ciertas circunstancias, por ejemplo, para cuando una persona se reincorporaba por una licencia por maternidad o por paternidad, por un tiempo o algún día por semana para hacer home office. Y ahora la pandemia las obligó a mandar a todos los empleados que se pudiera a su casa, ¿no? Entonces fue como una forma de permitir que muchas actividades sigan funcionando sin que la gente se exponga al riesgo de contagio de enfermedades. Entonces, de COVID-19. Entonces, muchas empresas que nunca lo habían hecho o que solo lo hacían de manera esporádica, de pronto empezaron a tener un porcentaje muy alto de sus empleados trabajando desde su casa. Por ejemplo, hay una encuesta de McKinsey que salió hace poco que mencionaba en ciertos sectores en Estados Unidos, por ejemplo, en el sector de tecnologías de información, antes de la pandemia había 9% de los empleados trabajando full time desde su casa y durante la pandemia eso pasó a 84%. Wow. ¿Sí?
Esto varía de un sector a otro, pero digamos, lo vemos también en servicios profesionales, que pasó del 5 al 74%, en servicios financieros del 5 al 70%, bueno, y así sucesivamente. Entonces, esto forzó esta transformación y muchas empresas con esto se dieron cuenta de que funciona. Tiene obviamente algunas limitaciones, pero que funciona y que hay muchas tareas, muchas más de las que se creía, que se pueden realizar de manera eficiente sin estar en la oficina, ¿sí? O sea, desde la casa, digamos, con la gente trabajando desde la casa. Sí. Estaba leyendo algunas estadísticas en Forbes que te aumenta la productividad el 28%. En nuestro caso, por ejemplo, en nuestra empresa nos vimos mucho más productivos, mucho más enfocados, mucho más concentrados. Bueno, eso es una gran ventaja que ven muchísimas empresas, en todas las encuestas que se están haciendo ahora, se ve que hay muchos casos en los cuales se sorprenden justamente por el aumento de la productividad. Y en parte esto tiene que ver con que no se pierde tiempo viajando, ¿sí? Sobre todo en las grandes ciudades. Sí. Por ejemplo, yo estoy en Buenos Aires, en Argentina, y en Buenos Aires hay mucha gente que viaja 1 hora o más de ida y otra hora más de vuelta para ir al trabajo. Entonces, eso es tiempo que no se está perdiendo y que el trabajador lo puede usar para hacer una actividad física, para pasar tiempo con la familia, para algún pasatiempo que tenga. Justamente el estar en casa permite un mejor balance entre la vida laboral y la vida familiar o la vida personal. Entonces, eso le da, digamos, genera un nivel de bienestar para mucha gente. Obviamente no todos lo disfrutan, pero mucha gente disfruta de esto. Y empleados más felices suelen redundar en mayor productividad. También se reduce el ausentismo. Obviamente, si una persona está enferma y se siente mal, bueno, no va a poder trabajar ni en su casa ni en la empresa, pero muchas veces el ausentismo no tiene que ver con enfermedades, no tiene que ver con que, por ejemplo, un empleado no puede ir a trabajar porque tiene a su hijo enfermo y no tiene tiempo cuidar. Entonces, si se queda en la casa y está trabajando junto a su hijo, siempre que no sea algo demasiado grave, pero puede estar trabajando junto a su hijo que está enfermo, digamos, sin faltar. A veces uno se tiene que quedar en la casa porque se tiene que venir una persona a hacer una reparación. Yo me puedo quedar trabajando mientras viene el plomero a arreglar un caño, digamos que si solo lo puedo hacer en la oficina, bueno, si me debo quedar en casa no puedo estar cumpliendo esa función. Entonces tiene una gran ventaja. También permite retener talentos, porque hay muchas personas que por ciertas circunstancias no pueden ir a la oficina o no quieren ir a la oficina. Esto es típico. Muchas veces hay muchas mujeres que dejan de trabajar cuando nacen sus hijos porque quieren pasar más tiempo con el bebé o porque, tanto mujeres como hombres, pero es más frecuente en las mujeres. Y la posibilidad de hacer home office permite esto, o sea, y es bueno para todos porque a las empresas les permite retener a mujeres talentosas que en otras circunstancias tal vez dejarían de trabajar, trabajarían menos horas, y a las mujeres les permite seguir con esta carrera. Pero también hay muchos hombres, ¿no? Son muchos de creer que el home office es algo de las mamis, y en realidad es de las mamis y los papis también. Sí. Hay mucha gente que lo elige también para pasar más tiempo con sus hijos. También permite la inclusión laboral, por ejemplo, de personas con ciertas discapacidades que, por ejemplo, a veces no sé cómo es en Tijuana, pero acá en Buenos Aires, por ejemplo, la infraestructura no está bien preparada. No estamos preparados. Con capacidades motrices. Si alguien tiene que viajar en varios medios de transporte, en el tren, en el metro, en el colectivo, es muy complicado porque no hay ascensores en todos lados, a veces es difícil. Entonces, la posibilidad de trabajar en la casa también facilita mucho eso y, digamos, reduce las barreras a la inclusión laboral de ciertos grupos, ¿no? También algo fundamental es que tiene menor impacto ambiental. Sí, lo vemos ahorita, ¿no? O sea, ahorita está realmente que no hay autos, el impacto de la contaminación ha bajado de manera importante. Exactamente, entonces también, digamos, para las empresas que buscan tener un impacto ambiental positivo, esto es muy beneficioso. Y ni hablar de temas de costos, ¿sí? Ahí con los temas, digamos, la posibilidad de ahorrar es muy importante, por ejemplo, en el ahorro en el espacio, donde ya no se necesita
si uno tiene a todo el personal o gran parte del personal trabajando en su casa, no necesita tener oficinas muy grandes, entonces los costos de alquiler, por ejemplo, se reducen, el costo de uso de energía. También otros gastos asociados, por ejemplo, con las máquinas expendedoras de bebidas, o sea, son cuestiones fotocopias. El café, ¿no? La persona de limpieza, ¿no? Exactamente. También algo que se ve que se relaciona con el tema de la productividad es lo que es, yo y otras personas, no es un invento mío, llamamos reunionitis. Gente que, digamos, es muy común cuando uno está en una empresa que para cualquier cosa se haga una reunión. Y muchas veces esas reuniones se podían haber resumido en un mail o en, digamos, una llamada telefónica. Entonces el hecho de que la gente esté en la casa favorece un poco a que haya menos reuniones innecesarias. Aunque ahora la pandemia, digamos, gracias al boom de las cosas, implica un poquito un retroceso en esto, ¿no? Se hacen por ahí algunas videoconferencias que no eran necesarias también. De todas maneras, con el tema de los costos, hay algo que es importante y es que hacer home office no significa tener una computadora en la casa, ¿no? Ahí implica bastante más, entonces a veces las empresas tienen que equipar, ocuparse de ayudar a que los empleados tengan condiciones apropiadas para poder trabajar. Entonces ahí a veces se requiere, por lo menos para empezar, una inversión en proveer ciertos insumos como digamos, computadora o la conexión a internet, una impresora, una silla adecuada. Hay empresas que justamente están invirtiendo en eso, pero también son cuestiones, muchas de estas cuestiones también se las provee en una oficina, ¿no? El escritorio, la silla, la lámpara, sí, también se la proveerían en ese lugar, pero bueno, es un costo que a veces, sobre todo si uno lo tiene que hacer de golpe, hay que considerar. También el home office digamos, implica un cambio cultural, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre todo en este contexto en el que hay muchas restricciones, por ejemplo, el movimiento de personas. Se reducen los viajes en medios corporativos y se empiezan a hacer muchas más videoconferencias. Y esto, digamos, bueno, se pierde un poco el contacto cara a cara, todo el networking que puede haber, pero a la vez permite, por ejemplo, si uno iba a mandar a algún personal, esa capacitación, el hacer que esa capacitación llegue a más gente, porque no hay que pagar un viaje para cada uno de los temas, sino hacerlos participar de las conferencias también tiene impactos positivos en ese sentido, ¿sí? No, estoy de acuerdo. Y bueno, pero también yo veo que también pueden representar algunos riesgos, ¿no? O sea, yo creo que también es, nosotros, por ejemplo, no estábamos en home office y ahorita lo estamos considerando, ¿sabes qué? ¿Qué tengo que cambiar? Pero también, ¿cuáles son los riesgos? Bueno, hay riesgos desde ya. Uno, digamos, el más importante es la pérdida de los beneficios de lo que se da en la interacción cara a cara. Hay algunos digamos, algunas interacciones informales que se dan en la relación del día a día que se pierden con el home office. No obstante, hay mucho trabajo. En este momento hay, por ejemplo, la gente de recursos humanos de muchas empresas está trabajando en ver qué acciones se pueden hacer para evitar eso, ¿no? Para tratar de mantener ese tipo de vínculos fuera de la oficina. Hay cuestiones, por ejemplo, desde el punto de vista legal, ¿no? O sea, la legislación laboral, obviamente esto depende de cada país, pero puede ser ambigua en este sentido. Entonces, por ejemplo, los temas relacionados con la seguridad y riesgos del trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina, si una persona tiene un accidente adentro de la empresa, se cae y se fractura un brazo, la legislación dice que la aseguradora de riesgos de trabajo tiene que cubrirle el tratamiento. No sé si necesita, por ejemplo, una cirugía o... ¿Qué pasa si la persona se queda en su casa? Trabajando en la casa. Es digamos, mucho más, menos claro, ¿no? De hecho, Argentina no tiene legislación específica sobre teletrabajo, o sea, digamos, hay algunas normas, pero no es una ley de teletrabajo. Entonces ahí dentro de una empresa se puede, por ejemplo, las empresas son responsables de tener todo adecuado para seguridad, en cambio dentro de una casa no pueden garantizar ese tipo de cosas, ¿no? Hay temas relacionados con la privacidad también. La privacidad
del trabajador y su familia, pero también la privacidad y la protección de información sensible de la empresa. Entonces, hay cierto tipo de información que se maneja en las empresas que es más difícil garantizar que no vaya a ser vulnerada cuando esa información sale de la oficina. Ajá. Exactamente. Después el tema, hablando un poco con el tema del cambio cultural, es el control. Porque cuando uno trabaja haciendo home office, no trabaja por tiempo, sino por objetivos. Ajá. Exactamente. Entonces, a veces es difícil, digamos, controlar ese tipo de cosas. Obviamente los resultados se ven o no, pero, digamos, hay empresas que pretenden que sus trabajadores alcancen ciertos objetivos y no importa cómo lo hacen. Hay otras que tal vez por el tipo de tarea o por la cultura organizacional le piden al trabajador que esté conectado en un determinado horario, tiene que tener algún tipo de software abierto para poder monitorear. Bueno, eso es más difícil, ¿sí? Entonces ahí obviamente esto va a depender del tipo de tarea que se realice, ¿no? Bueno, algo importante es que no todas las personas tienen las condiciones adecuadas para trabajar en su casa. No es solamente que la empresa le dé una notebook, como decíamos antes, tiene que tener, bueno, obviamente buena conectividad a internet, pero es también un lugar donde pueda trabajar tranquilo, que pueda tener un entorno adecuado. O sea, no todas las personas lo pueden hacer por el entorno en el cual viven, pero también por cuestiones relacionadas con la organización familiar, con la personalidad de cada uno. O sea, no toda la gente que trabaja bien en una oficina trabaja bien en la casa y viceversa. Entonces eso es algo que a tener en cuenta. El otro día me comentaba un colega que, por ejemplo, veía empresas que tienen centros de servicios en India que con el tema de la pandemia tuvieron un montón de problemas porque al querer mandar a la gente a su casa, la gente no tenía buena conectividad. Claro, en México es un tema. Sí, en México, por ejemplo, es un tema. Yo creo, o sea, los primeros días, en verdad, el internet fallaba todo el tiempo. Yo creo que la gente no está acostumbrada a tener a lo mejor una banda ancha adecuada para poder trabajar, ¿no? Algo específico. Entonces fue todo un cambio para decir, oye, te puedes conectar de esta manera, ¿no? Entonces sí. Claro, digamos, hay gente que no tiene directamente buena conexión, hay gente que por ahí sí tiene una buena conexión, pero en el caso, por ejemplo, de la pandemia, pasaron de usar la conexión para ciertas cuestiones a que haya 4 personas tal vez en la casa teniendo videoconferencias al mismo tiempo. Eso en mi casa pasa. Sí, en la mía también. Trabajando y mis 2 hijos están con clases todo al mismo tiempo, entonces hay que tener una conexión que soporte eso. Sí, de acuerdo. Entonces, las empresas también tienen que tener en cuenta eso, cómo van a afrontar ese tipo de cosas. Hasta cierto punto les pueden proveer el material a los trabajadores, pero hay cuestiones, por ejemplo, del espacio en la casa, ¿no? Sí. Si no hay una habitación donde trabajar tranquilos, no le van a poder proveer eso. Entonces yo creo que más allá de esta situación de pandemia, hacia adelante, cuando las circunstancias se normalicen, primero hay que tener en cuenta que la distancia va a seguir manteniéndose durante mucho tiempo, porque por más que se empiecen a levantar las medidas de aislamiento, hasta que no haya un tratamiento o una vacuna, vamos a tener que seguir manteniendo distancia y reduciendo el contacto en muchos aspectos. Y yo creo que a lo que vamos a ir es a un modelo híbrido, no que todos vamos a hacer home office, pero sí que mucha gente va a hacer home office mucho más que antes, e incluso una vez que esto ya esté controlado, porque digamos, por los beneficios que esto trae. Obviamente no es para todas las tareas, para todos los sectores ni para todas las personas, pero hay ciertos sectores en los cuales se puede hacer bastante para mucha gente, todo lo que son actividades administrativas o muchas de las actividades profesionales, muchas actividades técnicas desde la casa. Sí, no, de hecho yo creo que eso sí va a ser como analizar. Una, es un cambio cultural también para las empresas, ¿no? Tanto para las personas como para las empresas, en cómo vamos a tener un acercamiento, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver a la gente uno a uno, ¿no? Pero realmente es cómo le vamos a hacer para tener ese contacto, ese sentido de pertenencia, ¿no? A la empresa y esa lealtad, pero a distancia. Yo creo que la pandemia aceleró un cambio que ya estaba teniendo lugar antes. Yo, como te comentaba, trabajo en mi casa hace muchos años y me pasaba
constantemente que mucha gente me decía, ¿y cómo haces para no estar todo el tiempo mirando televisión o estando en redes sociales? Hay que tener constancia, hay que saber organizarse. Sí, te estás viendo Netflix y rascando la panza, ¿no? Nosotros decimos eso. La pandemia demostró que la gente tiene que trabajar con todo. Está en la casa y que puede hacerlo. Entonces creo que también se favorece un poco este cambio cultural. También lo creo, dio una encuesta a CEOs de todo el mundo, que es una consultora alemana, su nombre no recuerdo ahora, pero que decía que digamos, los CEOs veían una mucha mayor predisposición al home office una vez que esto se normalice que lo que había antes. Entonces, creo que parte del cambio cultural ya está ocurriendo. No, también comentaban que, por ejemplo, para los millennials, para esta nueva generación, ellos se sienten más felices trabajando desde su casa, ¿no? O sea, porque pueden a lo mejor hasta estar fuera, a lo mejor al aire libre, ¿no? Permiten, ¿no? Que ellos sí eligen una empresa que le dan home office a una que es en oficina, ellos van a elegir home office. Entonces eso también es interesante porque esta nueva generación nos los está pidiendo, ¿no? Sí, creo que el principal beneficio que tiene el home office es la libertad de poder manejar el tiempo de uno. Entonces, sobre todo cuando uno, obviamente hay tareas que sí requieren un horario determinado, pero cuando uno puede manejar su tiempo, tiene libertad para poder trabajar. Digamos, hay personas que funcionan mucho mejor a la mañana, personas que funcionan mejor a la noche, entonces elegir el horario en el que uno es más productivo, si uno quiere practicar un deporte o quiere ir a una actividad con los hijos, lo puede hacer a las 11 de la mañana, por ejemplo, sin que eso sea un problema, y después seguir trabajando hasta más tarde, o digamos, si un día quiere ir a algún lugar, lo puede hacer y después trabaja el fin de semana. O sea, uno a veces termina trabajando mucho más de lo que trabajaba antes, ¿no? Pero da esa libertad. En ciudades como Buenos Aires, por ejemplo, en invierno oscurece muy temprano, entonces, y amanece tarde. Entonces, si uno trabaja en una oficina de, no sé, 8 a 18 casi no ve el sol. Si uno trabaja en su casa, puede, digamos, por ejemplo, trabajar al aire libre. Yo tengo un jardín en mi casa y cuando el día está lindo, trabajo afuera. Me siento en el jardín de mi casa y veo a los pájaros y los árboles y eso no lo tendría nunca. ¿No? Y eso te ayuda a bajar el estrés. También eso te permite estar más relajada. O sea, obviamente tu nivel de estrés depende de cada trabajo, pero el simplemente de estar fuera, ¿no? Al aire libre, te baja el estrés, ¿no? Sí. Y también el poder, para mí siempre ha sido muy importante esto de poder compatibilizar la vida familiar con la vida laboral. Digamos, cuando mis hijos eran pequeños, el hecho de, digamos, yo no quería dejar de trabajar, pero tampoco quería estar todo el día fuera de mi casa. Entonces yo empecé a hacer home office justamente cuando mi hijo mayor era bebé. Y para mí fue una forma maravillosa. Un montón de veces trabajaba con el bebé en brazos. En brazos, pero para mí eso era mejor que cualquiera de las otras dos alternativas. Obviamente depende mucho de la personalidad de cada uno, de la tarea que hace, pero para mí, por ejemplo, fue una forma óptima de compatibilizar esto. Conozco muchísima gente que hace eso, ¿no? El poder compartir actividades con los hijos, o mismo, por ejemplo, tener, cuando uno tiene un familiar mayor enfermo, el poder ocuparse de esa persona sin dejar de trabajar. También relacionado con lo del ausentismo, ¿no? Hace unos años, por ejemplo, tuve a mi madre internada que por un problema de salud, y yo todo el tiempo que duró su internación estuve trabajando. Claro, se permitió atenderla. Si trabajo con relación de dependencia, o hubiese tenido que dejar el trabajo, o faltar, pedirme licencia, o no hubiese podido ocuparme de ella. Pude hacer las dos cosas. O que, por ejemplo, puedes estar trabajando en cualquier parte del mundo, ¿no? Que te permite a lo mejor viajar, te permite, ¿no? Realmente atendiendo los horarios. Exactamente. Uno puede trabajar en cualquier lugar del mundo, puede tener clientes en cualquier lugar del mundo también. Si uno, por ejemplo, se muda de país, puede mantener su trabajo. Eso es fantástico. Claro. Conozco muchos casos, así como una amiga que vivía en Argentina, estuvo 9 meses viviendo en Nueva Zelanda y luego volvió a Argentina,
siempre trabajó para el mismo empleador. Justamente, bueno, obviamente manejaba su horario porque claro, la diferencia. 15 horas de diferencia y todo normalmente. Es realmente un beneficio muy grande. Bueno, y yo lo único que sí sugeriría es que también en esta parte de crear hábitos para trabajar en home office, sería también marcar un horario. Yo las primeras semanas, la verdad, es que también trabajaba de más, ¿no? O sea, también rompes un poquito porque se te va el tiempo y cuando te das cuenta dijiste, ya se me hizo tarde, ¿no? Y no he salido de trabajar. ¿Por qué? Porque sabes que no te tienes que trasladar, porque sabes que no te tienes que salir, porque no tienes que pasar por el niño, porque, ¿no? Etcétera. Sí. Es muy importante la rutina y el ser responsable, porque uno no tiene a alguien que le esté controlando el horario. Entonces uno tiene que ser muy responsable de una rutina. Yo recomiendo establecerse un horario de trabajo y que a uno le resulte adecuado, levantarse, ponerse el despertador, levantarse temprano, el vestirse. Hay gente que trabaja en pijama. A mí no me gusta, yo, obviamente no estoy con tacos altos, pero digamos, el vestirse bien, el organizarse, tener un espacio prolijo para trabajar, cortar para comer, porque hay gente que por ahí, digamos, hay gente que come todo el tiempo, hay gente que se olvida de comer, hay que parar para almorzar, hacer digamos, pequeñas pausas para descansar un poco. Y hay muchas apps, por ejemplo, para organizarse, ¿no? Para no procrastinar, para organizar los horarios, sí, para trabajar de manera colaborativa. Todo esto es fundamental, pero la organización es súper importante. No, definitivo. Y yo creo que es eso, crear los hábitos para poder empezar a hacer home office. Romina, en verdad, muchísimas gracias. Me encantó tu plática. Tendremos otras pláticas también, pero por lo pronto espero con amigos de Hagamos un Trueque, que este trueque de información y de experiencia con alguien que tiene más de 12 años haciéndolo, les sirva. Muchas gracias, Romy. Gracias a ustedes por la invitación, fue un gusto. Gracias y hasta luego. Esto es Hagamos un Trueque. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un Trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas. Get great deals throughout the store at Safeway. This week at Safeway, get mega packs of bone-in USDA choice beef, New York strip steaks for $5.97 per pound with digital coupon. Limit 2 packages. Plus, Haas avocados are 10 for $10, member price. Also, this week at Safeway, mix or match 12 packs of 12-ounce cans or 8 packs of 12-ounce bottles of Coca-Cola, Pepsi, 7-Up, or Dr. Pepper are buy 2, get 3 free. Limit 3 free items, member price plus CRV. Visit Safeway.com or head in store for more deals. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.